noche en Minuto Uno analizando la dura realidad, la que te venimos contando desde hace mucho tiempo, esa realidad que el gobierno ha venido negando y que lo ha llevado a esta medida desesperada de acudir al Fondo Monetario Internacional, que viajó no se sabe a qué, porque recién hoy se trascendió que finalmente lo único que podría acceder el gobierno argentino es a esto que se denomina un crédito stand-by. Recién en el corte estaba recibiendo información de 2 o 3 fuentes del mercado. Me indican que hay mucha decepción en el mercado y en operadores de la City, en consultores, por este anuncio, porque tiene sabor a poco, huele a poco lo que el gobierno estaría logrando. Ojo, son como mínimo 6 semanas de negociaciones, como mínimo, ¿eh? No es que mañana sacan, se la dan, le dan una billetera o le dan una tarjeta y le dice vuelva y está todo bien. Como mínimo 6 semanas de negociaciones, donde va a haber muchas idas y vueltas, donde el fondo exige, el fondo presiona, el fondo pide. Lo admitió hoy el jefe de gabinete Marcos Peña, que ahora el fondo va a pedir más, va a observar más y los va a monitorear más. Es decir, que hay cierta decepción en el mercado, las primeras informaciones que llegan, porque tiene sabor a poco lo que el gobierno estaría logrando a un alto costo, porque sería menos dinero del anunciado y a un alto costo. Por eso también hay que tener en cuenta las palabras recién de Andrés Aciaín, que según el análisis que hacía él y a su entender, el gobierno finalmente, por las duras exigencias que le va a poner el fondo, no va a poder aplicar el crédito stand-by, porque hoy por hoy en la Argentina no hay condiciones para aplicar un ajuste a la economía superior a lo que se viene ajustando en cuanto a tarifazos, en cuanto a aumentos de combustibles, en cuanto al traslado en precios. Fíjese que hoy aumentó la canasta básica de alimentos. Creo que un 4%, Fernando, aumentó la de la Ciudad de Buenos Aires. 4%, ahora lo vamos a checar, Gustavo. 4% aumentó. Es una barbaridad. 4%. El traslado de esta corrida cambiaria a precios que ya ha comenzado. Ayer varios economistas acá lo decían, ahora lo vamos a seguir analizando. Hay fábricas que no están entregando productos porque le dicen a sus clientes, no tengo precio. Recién la semana próxima voy a tener precio. Es decir, es un marco de incertidumbre muy grande y el gobierno lamentablemente no reacciona. Escuchar hoy al jefe de gabinete durante 1 hora 50 minutos analizando la realidad sin decir un dato concreto sobre lo que el gobierno piensa hacer para salir de esta situación. Un dólar que hoy cerró a 23,10. Vuelve la herramienta del dólar a futuro. Fíjese, sin antes de este anuncio, cómo estaban golpeando los números de la realidad en el gobierno. La última encuesta que sacó el consultor Gustavo Córdoba, una encuestadora muy seria de la provincia de Córdoba. Gustavo Córdoba, fíjese los números que hoy mostraba. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país? Inflación, está al tope de todas las encuestas, 21,7%. Otro de los temas que el gobierno no puede controlar. Otro de los temas que el gobierno no puede dominar. Lo sigue educación, 19,9%, pobreza, 15,1%, inseguridad, 13,8%, corrupción, 12,7%, desempleo, 10,9%. Fíjese, entre inflación y pobreza, desempleo,
son los temas de la economía que más le preocupan a la sociedad. Vamos a lo otro. ¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? Estará peor, 52%. Este es un número que se mantiene en todas las encuestas. En todas las encuestas, las percepciones sobre cómo estará la economía del país dentro de un año es esto. Peor, 52%. Es mucho. Hay un escepticismo de la población en la economía y en lo que el gobierno va a hacer. Seguirá igual de mal, 17,4%. Estará mejor, 17,3%. Seguirá igual de bien, 6%. Aprobación de la gestión del gobierno nacional. Desaprueba totalmente la gestión de Mauricio Macri, 47,9%. Y desaprueba algo, 15,6%. Fíjese qué número alto entre el desaprueba totalmente y el desaprueba algo. Muy elevado, arriba del 60%. Aprueba totalmente un 12,8% y aprueba algo 21,4%. Imagen personal de Mauricio Macri. Muy mala, 42,5%. Mala, 16,4%. 58,9% de imagen negativa tiene el presidente de la nación. 58,9% de imagen negativa. Buena, 22,3%. Muy buena, 14,4%. No sabe, no contesta, 3,8%. Alta imagen negativa, la del presidente Mauricio Macri. Esta es la realidad que golpea al gobierno. ¿Tenemos una más? Voy a votar a Macri para que sea reelecto. En desacuerdo, el 61,3%. Mire este dato, que debe estar preocupando ya al gobierno. Voy a votar a Macri para que sea reelecto. Y aparte esto está realizado en todo el país, pero con base en Córdoba, donde Cambiemos ganó ampliamente. La provincia de Córdoba es la provincia que le dio el triunfo a Mauricio Macri en la elección del 2015. ¿Desacuerdo? Con esto voy a votar a Macri, 61,3%. Para una posible reelección que el gobierno ya había lanzado anticipadamente. Este es el mal que cometen todos los gobiernos, los presidentes que están en el poder, cuando pareciera que no tienen otra cosa que pensar que allá lejos, y falta mucho, y habían empezado ya a hablar de la reelección de Macri, de la reelección de María Eugenia Vidal, de la reelección de Horacio Rodríguez Larreta, cuando los problemas estaban aquí y ahora, y el gobierno los desconocía. Pero vamos a otra, a la encuesta que hace la Universidad de San Andrés, que es muy tomada en cuenta por el establishment. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de Macri? ¿Desaprueba mucho? 34%. ¿Desaprueba algo? 18%. Entre el desaprueba mucho y desaprueba algo, tenemos un 50 y pico por ciento, 52% que no aprueba la gestión de Macri. Aprueba algo 33%, aprueba mucho 13%. Esto es fuente Universidad de San Andrés. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el desempeño de los siguientes poderes? Fíjese, esto está actualizado ahora. Poder Ejecutivo, 66% de insatisfacción de la ciudadanía con el gobierno nacional. Diputados, 81% insatisfecho. Senado, 79%. Corte Suprema mantiene un 85% de insatisfacción. La Corte Suprema se lleva todo, ¿eh? Este es otro dato que tienen que tener en cuenta los cortesanos y la justicia. El 85% está insatisfecho con la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, Darío. Sí, quiero decir que esto va
para toda la justicia. Se pone Obvio, corte a la obvio. crítica, porque la Corte recibe pocos casos. La ley del 2x1, ¿se acuerdan? Con la manifestación, pero cuando llega a la Corte ya pasaron varias instancias. Me parece que esto encuadra lo que es la justicia federal, Comodoro Pi, la Cámara Federal, la Cámara de Casación y sobre todo los casos donde se persigue opositores o se utiliza a la justicia para meter preso a personas que no deben estar presos porque rige el principio de inocencia. Bueno, fíjese, ¿eh? Este es un dato que debe preocupar a la justicia en la Argentina. 85% de insatisfacción, muchachos, con la labor que ustedes realizan. A ver si entienden. Doblegados al poder político, como están. Gustavo, Bueno, vamos, sí. el Fernando. presidente de esa corte hoy se reunió con los principales empresarios de la Argentina en el Jockey Club. ¿Para qué? Para charlar, para El mostrar. presidente de la Corte se reúne con los principales Empresarios de la Argentina, sí señor. Yo voy a... Yo voy a llama mucho alargar la un atención. datito acá. Yo voy a alargar un datito acá, ahora que lo nombraste. Yo voy a alargar un datito acá. Yo que Lorenzetti me empezaría a preocupar. Yo creo que está preocupado. Porque el juicio, ojo con el juicio político de Carrió, empieza a sumar adeptos en la Cámara de Diputados. Y hay algunos que pueden inclinar la balanza hacia el juicio político a Ricardo Lorenzetti. No digo más nada. Bueno, ¿tenemos otra placa? Imagen de los ministros. Mejor posicionado, Rogelio Frigerio, Carolina Stanley, Marcos Peña, Guillermo Dietrich y Lino Barañao. Los peor posicionados, Jorge Triaca, Oscar Aguad, Sergio Berman, Luis Caputo, Juan José Aranguren. Esto se mantiene respecto a la última. Vamos a ver las internas que están estallando ya en Cambiemos. Los radicales ahora hablan en el recinto, defienden el tarifazo, pero no han salido a decir nada sobre esta vuelta al Fondo Monetario Internacional como partido. Los radicales que han sido utilizados como vocero de las peores noticias en estas últimas semanas. Pero aparte hicieron el papelón. El lunes a la noche salió el presidente del radicalismo Cornejo de la Casa de Gobierno, cuando ya Macri había definido ir al fondo, diciendo no, absoluta tranquilidad, está todo bien, fue un día bárbaro en los mercados, y al otro día el presidente anuncia la vuelta al fondo. La verdad que los tienen de che pibe a los radicales, que habrá que ver, ¿no?, cómo reaccionan frente a lo que en su momento condenaban. Recuerdo que en la campaña del 2007, Cobos, radical, candidato, condenaban en los spots la vuelta al Fondo Monetario Internacional o cualquier posibilidad de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Pero la vocera política y económica del gobierno, Elisa Carrió, fíjese lo que dijo sobre la vuelta al fondo. Yo estoy transmitiendo tranquilidad porque la verdad es que yo estoy muy tranquila. Para mucha gente significa el FMI ajuste y en este caso la única solución pragmática, más barata, preventiva, institucional, que nos puede llevar a la continuidad de la República y a la prosperidad futura y a la reducción de impuestos. Así que desde cualquier lugar la apoyo. En una administración transparente no tiene por qué tener miedo a ser monitoreada por el fondo, si no tengo nada que esconder. Y los condicionamientos se negocian porque para ellos el factor institucional, en términos de democracia, república e institucionalidad en el Cono Sur, depende de Argentina. Así que esta es una carta muy importante que nosotros tenemos frente a la situación de Brasil y de otros países. Yo les digo que tenemos que defender la república, que acá nadie quiere la democracia, hay muchos sectores que no quieren la democracia, que son corporativos. Es muy difícil, la verdad que el presidente está haciendo un esfuerzo por reducir el déficit porque no han dejado. Sin reserva y con un déficit escandaloso. Yo con Durán Barba no tengo nada que ver. Acá Cambiemos tiene que salir a dar las razones y explicarle a la sociedad. Y no hacerle caso al teñido. Porque si no, nuestra sociedad, la que nosotros representamos, no entiende lo que pasa. Y el otro quiere que decía, somos todos buenitos, jugamos todos con los globos. Basta de ser buenitos, basta con los globos, expliquemos a la sociedad. Bueno, el teñido obviamente era Jaime Durán Barba, la castiga Carrió, pero esas comienzan a ser las grietas en Cambiemos, ¿no? Porque obviamente
tienen que empezar a defender lo indefendible. Se les hace cuesta arriba ahora salir a los habituales voceros del gobierno a defender una realidad que han venido escondiendo, porque el déficit fiscal lo aumentó este gobierno. Notablemente lo elevó este gobierno. Alberto Fernández hoy le respondía a estas consideraciones de Elisa Carrió. Todo esto que nos está pasando es responsabilidad exclusiva del gobierno de Macri, exclusiva. Y que la gente entienda bien, porque ayer yo leí un tuit de Carrió que decía, vamos al fondo y nos vamos a ahorrar un montón de dinero en intereses. Es una vergüenza, la ignorancia de Carrió es una vergüenza. Uno va al fondo porque técnicamente el Fondo Monetario es un prestamista de última instancia, le presta a los que nadie les presta. Y los acreedores dejaron de prestarnos porque, entre otras cosas, Macri ha logrado tener el déficit comercial más alto de la historia. Yo les pido, por favor, al presidente que se despabile, que hable con gente que tenga alguna idea de gestión del Estado, no con Carrió. Yo cada vez que veo que va a ser un anuncio y los diarios cuentan que tuvo una reunión con Carrió para explicarle lo que va a hacer. Por favor, que no hable más con Carrió, no tiene la menor idea de nada, Carrió. Carrió es una persona que solo puede hacerse famosa en Argentina haciendo denuncias, pero que no está capacitada para manejar el buffet del club de la esquina. El problema es que hay mucha gente que piensa que Carrió es una persona sabia, y Carrió es una enorme ignorante. Es ignorante en el buen sentido, no lo digo en términos insultantes, es una persona que no conoce, una persona que desconoce profundamente, que habla repitiendo, pero que no conoce. Lo que significa volver al fondo es volver a aceptar una serie de condicionalidades que nos vuelve a nosotros a la condición de país dependiente del fondo. Bueno, muy duro Alberto Fernández, y hoy también en la Cámara de Diputados hablaba cuestionando la decisión del diputado nacional Máximo Kirchner. Lo hacía en estos términos. Néstor Kirchner recibió el país de las manos del senador Duhalde. Era un senador a cargo del Poder Ejecutivo porque muchos de los que están enfrente habían huido. Y el superávit energético que había era a costa de 25% de desocupación en una Argentina que se había caído y que lo único que hacía era exportar gas barato a Chile para que el modelo chileno funcionara. Porque acá todos hablan de hacerse cargo, que es lo que nos hace ayer el presidente, que es de teflón. O la culpa es de la anterior presidenta, o de que sube el petróleo, pero él no tiene nada que ver. Es un pobre señor muy bien intencionado que quiere el bien para todos. Me pregunto entonces, en estas cuestiones fiscalistas que tanto le interesa y hacérselo serio y discutir los números, por ejemplo, podrían leer el diario que los depositó en la presidencia, el que le juntó los votos, porque militantes ahí no hay, el que le juntó los votos, que dice también, rareza fiscal, lo que se ahorra en subsidios se va en intereses del pago de deuda, no contemos LEVAC y todo lo demás que están yendo a buscar ahora al Fondo Monetario. Yo los veo espantados, como veía ayer la cara del presidente. El presidente habla en inglés, no significa que comprenda la política internacional. Desde hace más de un año, los 3 candidatos que tenía el presidente de Estados Unidos para poner al frente del manejo de las tasas decían que había que subirlas. ¿Quién piensa la política económica en este gobierno? Esto es Clarín 2009. No traigo las declaraciones de muchos de los que están sentados hoy en la banca oficialista, son parte del gobierno porque no voy a personalizar las cosas que desean sobre este aumento. ¿Lo ven? Llegan boletos de gas con aumentos de hasta el 200%. Ya hay polémica y rechazos por el aumento de gas. La falta de seriedad constante en estos temas son los que nos trajeron hasta acá. Y me parece que este Congreso lo que no puede hacer es ser la cara del ajuste de Milling y de Aranguren. Y que las tarifas deben ser justas. Y creo que ustedes tienen la suerte de tener una posición responsable como somos nosotros, y no como la que tuvimos nosotros, o que nos dejó sin presupuesto, o que avaló el corte de rutas en la Argentina durante más de 100 días, o que avaló a las fuerzas de seguridad, incluida la Gendarmería, para que se orientara y dejara a los argentinos sin seguridad. Son muy responsables, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. ¿Tenés, Nico, ahí, que quería compartirlo con Darío, con ustedes también, pero para acá, lo que dijo en la recomendación de Patricia Bullrich? Recordemos que Patricia Bullrich, ministra también del gobierno de la Alianza, cuando el recorte el 13%, sabe de crisis, ¿no? Pero hoy, la verdad, con estas consideraciones que hacen cuando se ponen a hablar y no miden el valor de las palabras que tiene que tener un funcionario,
Bueno, realmente penoso lo que dijo Patricia Bullrich. Bueno, ahora lo ponemos, búsquenlo con tranquilidad, que no hay apuro. Pero comparaciones que hace Patricia Bullrich que no tienen nada que ver. Mire lo que dijo Patricia Bullrich. Con el caso Maldonado me machacaron 78 días y la bancamos. Ahora hay que bancar. La ministra de Seguridad, digo, este gobierno que ha perdido el rumbo, que tiene como vocera política económica Elisa Carrió, y que se permite que la ministra de Seguridad, en un momento de incertidumbre económica de la Argentina, que todos los ciudadanos de este país tenemos que tener certezas sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que va a pasar mañana, con un dólar que no lo pueden controlar, con una inflación que no la pueden controlar, y la ministra de Seguridad se permite decir esta barbaridad. Siguen hiriendo a una familia. Ella dice, con el caso Maldonado me machacaron 78 días y la bancamos. Ahora hay que bancar. Pero ¿se da cuenta lo que habla la señora Patricia Bullrich? Ahí están demostrando lo poco que les importó la desaparición forzada de una persona, de un argentino, porque no lo buscaron. Ahí está demostrando la insensibilidad que tienen en lo económico, en lo político y en lo humano. En lo humano. Porque sigue defendiendo a la Gendarmería. Debería saber la señora Patricia Bullrich que el juez sigue manteniendo la carátula como desaparición forzada y que la Gendarmería va a tener, aunque a ella no le guste, que ser investigada por la responsabilidad que tuvieron en el ahogamiento y en la muerte de Santiago Maldonado. Ahora, ¿puede comparar situaciones? ¿Qué es bancar? ¿Bancaron las mentiras que decían todos los días, acompañados por los medios del relato oficial, cuando todos los días inventaban una mentira y se les cae el relato como se les ha caído ahora sobre la situación económica que ni los propios sostienen? Porque yo le recomendaría al gobierno que repasen ayer las declaraciones de sus voceros en los medios, a ver qué les decían sobre esta situación. No se dijeron acá en C5N las barbaridades que dijeron en algunos de esos medios cercanos al gobierno. ¿Y puede, señora Patricia Bullrich, decir esta barbaridad? Ponelo, Nico, por favor, que la gente vea las barbaridades que se dicen funcionarios del gobierno. Con el caso Maldonado me machacaron 78 días y la bancamos. Ahora hay que bancar. Imbancable. Bien patoteril, además, ¿no? Imbancable Patricia Bullrich. Hay que decir que todo tiene que ver con todo, porque ella cuando le sacó el 13% a los jubilados, después los jubilados no la bancaron, no la bancó el país y obviamente pasó lo que pasó. Y acá, como bien decís vos, el juez que tiene la investigación mantiene la misma carátula del expediente, todavía se sigue investigando y está claro que Santiago Maldonado no estaba paseando, que hubo un procedimiento ilegal, que la Gendarmería va a ser responsable. Más allá de los nombres de cada uno, la Gendarmería como institución y el Estado argentino van a ser responsables por la muerte porque en realidad hicieron un procedimiento ilegal, al margen de la ley. Esto está claro. Ahora, Gato, hoy el Ministerio descubrió a Tiki. ¿Sabés quién es Tiki? No. Un marplatense que llamó una vez a la Embajada de Estados Unidos diciendo hoy puso una bomba. Lo fueron a buscar a Mar del Plata y lo tienen preso. Claro, bueno. A Santiago Maldonado no lo buscaron. A Santiago Maldonado no lo buscaron. Y eso demuestra, reitero, la sensibilidad que tiene este gobierno. Bien, Federico Bernal, gracias, lo tenemos esperando ahí, pero bueno. No, escuchando muy atentamente. Está stand-by. Claro, exactamente, está en stand-by. Bueno, tarifazo que se está tratando en la Cámara de Diputados. El gobierno dice que es una demagogia de la oposición, es el único camino. Congelan ahora por 2 meses el precio de los combustibles para que no se le dispare más la inflación. ¿En qué punto estamos a nivel energético en la Argentina? Mira, un poco escuchando lo que decía Andrés Aciaín ayer, Boco, Kestelbon y Aníbal Fernández, explicando lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional y lo que decías vos en tu editorial, me queda más claro que nunca la aberración y lo macabro y la estafa que significa el tarifazo. ¿Por qué?
¿Leíste en algún lado, viste cuál es la fórmula de indexación? Es más secreta que la Coca-Cola. ¿Cuál es la fórmula de indexación? ¿En función de qué? ¿De la reducción de subsidios, que está criticada por todos lados? Del FMI mismo critica que es una reducción de subsidios que no tiene ningún asidero con la realidad. Y digo esto porque yo creo que el tarifazo se explica porque sabían desde el principio que esto iba a terminar en el Fondo Monetario Internacional. Se están tomando exactamente las mismas políticas que desembocaron en el 2001. A ver, está Federico... El fondo leíste que el fondo se sorprendió por el tarifazo. El fondo se sorprendió, dijo, sí. No nos imaginamos que iban a ir tan rápido con el tarifazo. Bueno, pero por eso, yo creo que sabían que iban a terminar el Fondo Monetario Internacional, Federico Torsionera en el Banco Central, el padre del corralito del déficit cero, y por eso es que, o esto explica lo salvaje del tarifazo, porque Mitlin, Caputo, todos los socios empresarios del presidente que están en el negocio, ahora es un negocio, el negocio de la energía, sabían que esto tenía poca vida, sabían que en cualquier momento esto iba a explotar como está explotando ahora. Entonces, el tarifazo, lo salvaje y la estafa del tarifazo, se explica por esta política que están llevando a cabo y que sabían que iba a culminar así. Por eso, los miles de millones de pesos que se están llevando de ganancia todos los meses. En cuanto al debate en el Congreso de la Nación, a mí me parece que es un gran triunfo del pueblo argentino. Finalmente, la presión popular desembocó en una oposición que se fue consolidando como tal y planteó o metió por la ventana en el Congreso de la Nación un debate que al gobierno que nunca quiso dar, que no le interesa, que no lo quiere, que es en definitiva discutir y debatir sobre cuál es el rol verdadero de la energía. ¿La energía para qué está? ¿La energía es una mercancía, es un negocio o es un derecho humano? ¿O son servicios públicos esenciales, como dijo la Corte en su fallo de agosto de 2016? Eso nunca quiso debatirlo el oficialismo, eso se está debatiendo en el Congreso de la Nación y eso es clave porque desnuda y pinta el cuerpo entero a este régimen neoliberal. Cuando vos escuchás los argumentos que da la oposición de crítica a la política energética heredada, ¿cuáles son? O por qué están tomando las políticas que están tomando, ¿cuáles son? Que los subsidios eran un derroche, que las empresas estaban ganando muy poco o estaban quebradas, cosa que es mentira, ninguna quebró, que la balanza comercial energética era deficitaria y que se había perdido la capacidad de exportación. ¿Qué es lo que brilla por su ausencia en ese análisis? El factor humano. Ahora seguimos. Sí. Párate ahí, ahora seguimos. Agustín, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, ayer de urgencia salieron, hoy dicen stand-by que van a... ¿Qué significa eso? Sí, a ver, digo, lo de ayer fue un gesto de improvisación que resulta alarmante, porque además vos sabés cómo funcionan los mercados financieros y cuando toman nota de semejante nivel de desesperación e improvisación, actúan en consecuencia. Hoy el dólar siguió subiendo y yo creo que a partir de mañana vamos a ver una situación de cada vez más tensión en el mercado cambiario y en el mercado financiero en general. Hoy subió el riesgo país, que vuelve a ser importante. ¿Te acuerdas, Gustavo, el riesgo país? Bueno, vuelven todas las palabras, decía yo. Claro. Vuelve stand-by, fondo, waiver, Carta de intención. la carta de intención. Riesgo país no, riesgo país vuelve. Vuelve riesgo país, están Vuelve hablando riesgo de país. Sí, hoy pasó 500 puntos el riesgo país. La noticia fue pasó 500, volvimos al riesgo país. ¿Por qué? Porque ¿Cuánto estuvo vuelve en su peor momento el riesgo país? en su peor momento, bueno, 1000 y pico de puntos cuando ya estábamos en el momento del estallido, donde ya el default era inminente. Veníamos ¿Cómo? y veníamos de un riesgo país porque había desaparecido. No, veníamos de este tránsito. Ah, ahora en el último Sí, tiempo. sí. No, pensé que en aquel entonces. No, ahora. No, había desaparecido. A ver, en su momento, Río País no lo hablábamos, no por el nivel, porque en un proceso de desendeudamiento Claro. desaparece. ¿Por qué? Porque dejas de ser vulnerable, no tenés estos vínculos financieros que te atan al resto del mundo, donde, veníamos advirtiéndolo acá hace rato, se resfría un país en un lugar remoto del planeta y acá te morís de neumonía. Esto es lo que lograron con esta inserción que le llaman, que es esta dependencia de los mercados financieros internacionales. Ahora bien, toman este gesto de desesperación que lleva una irresponsabilidad, porque vos fíjate que ayer el presidente, pero después el ministro, anuncian un acuerdo que no existía. Porque cuando el ministro estábamos todos esperando que dé las especificaciones técnicas del acuerdo en términos de monto, plazo, tasa, etcétera, dijo, hablé esta mañana por teléfono con Lagarde y me voy para allá a ver si iniciamos una conversación. Bueno, ahora, cuando van allá, había 3 alternativas de tomar créditos con el fondo. Una muy flexible, una intermedia y el stand-by, que es la peor.
¿Por qué la Argentina no puede acceder a ninguna de las otras dos? Porque cuando vos te metés y estudiás los requisitos, encontrás con que no cumplimos con ninguno. ¿Por qué? Porque somos una economía que está al borde del colapso. Vamos a decir las cosas como son. Entonces no cumplís con los requisitos. Pero tan grave es... Sí, ¿sabes por qué, Gustavo? El problema del cual nadie habla, o bueno, nosotros sí, pero digo, al cual el gobierno no le presta atención, es un problema estructural. Esta economía tiene 5 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. Ahí adentro vos tenés el déficit comercial del que hablaba recién, la remisión de utilidades, la fuga de capitales, la cuenta turismo. Todo eso, 5 puntos del PBI en dólares, son aproximadamente 50.000 millones de dólares. Y se cortó la posibilidad de financiarlo. 2016, 2017 lo venían financiando con deuda. El mercado financiero hace un par de meses le comunicó a Caputo que está saturado de deuda argentina, que no hay más margen. Entonces dijeron, nos vamos a volcar al mercado local. En el mercado local vos no podés conseguir esos montos y además te haces de pesos. Y lo que necesita este gobierno para tratar de tapar ese déficit son dólares. Ahora, entonces recurren desesperadamente, como bien decía recién Alberto Fernández, en última instancia al Fondo Monetario Internacional. Las condiciones van a ser tremendas. Bueno, hay un minuto, Sí. porque recién, vos no lo escuchaste, no llegaste, pero estuvo Andrés Aciaín, Sí. que dijo que él creía que la Argentina que no va a obtener el crédito. Yo creo lo mismo, comparto completamente. Y que si lo obtienen no lo van a poder aplicar por las exigencias desmesuradas que le van a poner, que van a impactar de lleno en la realidad Claro. social, que no van a poder sostener. ¿Por qué no van a creés que cumplir? van a- ¿Por qué no van a cumplir? Primero, el gobierno en off the record ayer, de una manera también irresponsable, dejó deslizar para generar confianza que iban a obtener 30.000 millones de Sí. dólares. Imposible, lo veníamos diciendo desde ayer, cuando uno conoce y analiza las condiciones del Fondo Monetario, encuentra que era imposible que Argentina acceda a eso. ¿A cuánto va a poder acceder Argentina? El primer año, como tope, a 11.000 millones. Porque es una cuestión técnica. Argentina tiene una cuota que vale 2.200 millones de dólares, puede acceder hasta 5 veces esa cuota. El segundo año esto se puede expandir y llegar a 22.000, pero hablar del segundo año acá es como hablar de otro planeta. Entonces, ese es el tope. Pero además sería un crédito que te darían a cuenta gota a cambio de condiciones. Condiciones en materia de reforma laboral, en flexibilización laboral, reforma tributaria, previsional más fuerte que la del año pasado, políticas de ajuste más fuertes que las que ya anunció el ministro en una conferencia de prensa el viernes pasado. Quedémonos un poquito Eso es acá imposible, ahora. inviable. Le asumo a Silvina Batakis. Si no se logra el acuerdo, ¿qué pasa? Porque el gobierno ha ido desesperadamente a buscar el acuerdo y a pedirle al fondo que nos auxilie. Mira, los dos escenarios que se abren muy breve, y ahora le dejo a Silvina, es uno, que el acuerdo se logre y que esos fondos realmente estén, cosa que yo no creo, comparto si dijo esto Andrés, yo no creo que vayan a estar. Si se logra, es una pésima noticia, porque Argentina estaría volviendo al Fondo Monetario Internacional y sabemos las condiciones y el impacto económico que eso tiene. Si no se logra, a partir de mañana retomamos la dinámica que veníamos teniendo los días anteriores en el mercado financiero, que nos empuja al abismo con una presión devaluatoria muy fuerte y un agravante. El martes 15, la semana que viene, vencen 680.000 millones de pesos. Igual el de VAX, esto- que es el equivalente a 32.000 millones Sí. de dólares. Sí, mucho. Hola Silvina, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué percepción tenés? Y la verdad que la situación, comparto con lo que se está diciendo acá, la situación es muy delicada. Es cierto que el Fondo Monetario presta en base a la cuota que tiene cada uno de los países. El stand-by es el crédito más duro que se le otorga a un país, con ¿Más muchos duro qué condicionamientos, significa? que tiene muchos condicionamientos previos a que se hagan los desembolsos. Estos condicionamientos son difíciles de cumplir, no solamente porque piden exigencias a nivel social, sino que también son muy difíciles de cumplir en cuanto a la información que se tiene que mostrar. Van a pretender, por supuesto, que se blanquee la realidad de la situación económica, este 15% del que habla Duhovne e insiste de inflación, van a tener que blanquearlo en algún momento. También va a haber una revisión sobre las provincias, a diferencia de lo que pasó en los años 90, lo que el Fondo Monetario ahí en ese momento quería que hubiese este equilibrio fiscal, lo que se hizo en los años 90 fue transferirle a las provincias la salud y la educación. Entonces pudo mostrar cuentas equilibradas a nivel nacional. Esta vez el Fondo Monetario ya sabe de eso, entonces las exigencias también se van a trasladar a las economías de cada una de las provincias. Y por otra parte, es cada una de estas exigencias en materia jubilatoria, de asistencia social que van a pedir a la baja, de achicamiento del sector público en el sector nacional y en el sector provincial, va a hacer que la economía esté cada vez más complicada, con situaciones sociales muy difíciles.
difíciles y más dramáticas todavía de lo que ya estamos viviendo. Entonces, para el gobierno va a ser muy difícil decirle que sí también a estos condicionamientos del Fondo Monetario. Pero sí lo que hay que tener en cuenta es esto, que aún aprobándose, esto va a tardar por lo menos 2 meses, tienen que aprobar quienes están en el directorio, aún aprobándose, el dinero no ingresa automáticamente en la economía y se tiene que utilizar para lo que ellos dicen que se tiene que utilizar. Digo, el financiamiento de la cuenta comercial que hoy tiene Argentina con un déficit impresionante, hoy está puesta en riesgo. Está y bien todo que lo por diga, políticas... Nato, mucha gente cree que la plata va a venir. Es decir, No, que no, la- no, eso hay que no, explicar, no, hay que no, no. explicar. Igual, La otra plata cosa no. que quiero sumar, digo, más allá de que vaya a tardar o no, digo, yo creo que, y esto digo, pensando ya en la oposición y en las circunstancias que estamos viviendo, habría que tratar de poner un freno y dar una discusión a que Argentina vuelva al Fondo Monetario. Sí, Digo, porque si no estamos hablando de Bueno, que hoy si lo en evitó. 5 A ver, perdón. Hoy en la Cámara de Diputados el oficialismo radical y Coalición Cívica y los diputados del PRO evitaron dar ese debate. No quisieron debatir sobre la vuelta de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Yo pienso que a muchos se les cae la cara de vergüenza de tener que debatir cuando negaban. Además, Gustavo, digo, Los radicales, ¿qué van a decir después de lo que han sufrido? Los radicales le deberían advertir al presidente Macri lo que sufrieron en carne propia, cómo condicionaron el gobierno de Raúl Alfonsín y cómo condicionaron, aún con blindaje, al gobierno de Fernando de la Rúa. Los radicales le deberían advertir, mire, presidente, esto ya lo vimos en carne Pero propia. Y no es un fondo monetario nuevo, y no es un fondo monetario No, nuevo. ¿qué va a Podrán ser? tener formas distintas, pero uno, yendo nada más a lo que está pasando o lo que pasó en Grecia, En que Grecia, es una hoy historia más Pedro lo reciente, decía, es, exacto. a Grecia sí se le hizo una excepción y se le prestó 1100% de la cuota que ellos aportan. Pero los condicionamientos fueron terribles y todavía hoy en día Grecia sigue padeciendo situaciones muy complicadas. total. Pero además Entonces, el Fondo Monetario no cambió. Fernando Grey, lo sumamos, intendente, que es pobre, Fernando escucha y dirá, yo mañana ¿Qué tengo que ir a hago? Claro. gobernar con los problemas que tienen, tarifazo, aumenta la asistencia social. Están al máximo ustedes los intendentes, ¿no? Sí, la verdad que estamos sumamente preocupados y lo asumimos este momento con suma responsabilidad los intendentes. Recién estábamos un grupo importante de intendentes en el Congreso de la Nación porque estamos siguiendo con mucha atención todo lo que está pasando en nuestro país porque impacta directamente sobre los municipios. Obvio. Bueno, Silvina conoce perfectamente el funcionamiento de nuestros municipios. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, un municipio como el nuestro tiene que comprar insumos todo el tiempo, ya sea alimentos, medicamentos y demás, obras públicas, hacer arreglos, combustible. Ayer el área nuestra de compras no tenía precios. No tiene los precio. proveedores Ahí está. a ver, los proveedores no tenían precio. Entonces teníamos el Exacto. municipio el día de ayer y el día de hoy estuvo inmovilizado. Veremos mañana, pero por ejemplo cosas esenciales como el alimento. Y no es un tema menor, porque a nosotros la demanda social en los comedores, en todo lo que tiene que ver con las dependencias municipales y la asistencia social directa que estamos brindando se incrementó en un 30%. También se nos incrementó la asistencia que estamos dando en los centros municipales de salud. La salud en Extrema Echeverría es 100% municipal, porque la gente a quedarse sin empleo se desplaza al sistema público y realmente estamos dando muchísima más asistencia. Y estamos muy preocupados también por la pérdida del poder de empleo, el poder adquisitivo y la pérdida de empleo directo. Hemos hablado en algún momento, vos recordarás, Gustavo, de Cresta Roja, que bueno, ahora está en un proceso complejo, porque lo iban a comprar a Cresta Roja, ahora la compra, ya no sé cómo queda, ni en qué condiciones, ni demás. Adidas, que cerró prácticamente la fábrica que teníamos en Esteban Echeverría, y ahora se nos suma a nosotros Carrefour, porque estamos con problemas, porque tenemos el centro de distribución, que tenemos entre 1.000 y 3.000 empleados que están en el proceso preventivo, y realmente eso nos preocupa muchísimo porque se suma a toda una agenda diaria muy pesada que tenemos de temas, donde uno lo ve realmente... Ahora, Fernando, Sí. yo te pregunto sinceramente, vos tenés mucha experiencia, la gente te ha votado, te ha reelegido para ser intendente. Cuando vos escuchás hoy, por ejemplo, 1 hora 50 minutos al jefe de gabinete, diciendo está todo bien, vamos al futuro, proyectamos, desarrollo, y cuando vos tenés estos problemas, ¿qué pensás realmente? Gato, déjame ¿Dónde agregar. está parado el gobierno? Yo creo realmente que están totalmente desconectados de la realidad. Lo que yo veo en la realidad, en la calle, y que veo con mis vecinos, y que mañana a las 7 de la mañana, cuando abrimos el municipio, veo y escucho, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo. Lo lamento decirlo, pero el presidente de la Nación y el gabinete, lo que el presidente de la Nación debería haber hecho, porque hay un problema económico, pero hay un problema más grave que es político, de falta de
liderazgo, de conducción de un proceso político, darle confianza a la sociedad, a los mercados, a los inversores. Entonces el presidente tendría que haber llamado a la unidad, al consenso, convocar a todos los sectores políticos, sociales de nuestro país, cosa que no lo ha hecho, y la verdad lo que tendría que haber hecho es cambiar inmediatamente el gabinete, como lo hacemos nosotros. A ver, cuando a mí no me funciona un área, ¿qué hago? Cambio el gabinete. Hoy yo no voy a hablar delante de tantos economistas del tema económico, y discúlpenme el atrevimiento, pero si es de la política puedo decir, a ver, acá hay 2, 3 ministerios de economía, ya ni sé ni quién gobierna el Ministerio de Economía, entonces bueno, a ver, tiene que alinear todo esto. Tiene necesidad de tener 22 ministerios, 22 ministerios, y encima crearon para la fonoaudióloga, que esto es lo más bochornoso, ¿no? Para la fonoaudióloga, pone por favor, Nico, de nuevo, por si alguien no se enteró, para la fonoaudióloga del presidente le han creado una subsecretaría o secretaría especial en momentos de incertidumbre, que piden austeridad, que echan empleados públicos. El presidente puede nombrar, digo, semejante bofetada a la sociedad, poner en el boletín oficial, ahí está, Micaela Méndez, directora de gestión comunicacional de la Dirección General de Discurso de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia. ¡Qué vergüenza! Una vergüenza. Me aplauden mis compañeros porque lo digo todo de corrido. Ahora, hoy preguntaron sobre los nombramientos y dijo Marcos Peña que estaba previsto en el presupuesto. Pero es una barbaridad. No es una vergüenza para vos que es mañana tenés que ir a perverso. atender que haya esta señora con semejante cargo. Por eso digo acá, Gustavo, una desconexión absoluta con la realidad. Y el presidente tiene que tomar las riendas, porque, a ver, este gobierno fue elegido, fue votado, y nosotros vamos a ser muy cuidadosos de la institucionalidad y sistema democrático y republicano, y lo digo como intendente y lo digo también como vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, el presidente tiene que tomar las riendas de esta situación, hacerse cargo de la política, cambiar el gabinete, cambiar los ministros que sea necesario. Digo esto porque, a ver, los intendentes, ¿cuántas veces hemos tenido que cambiar el gabinete? Yo he tenido que cambiar muchísimas veces el gabinete, he cambiado el secretario de Hacienda, secretario de Gobierno, y bueno, son decisiones que hay que tomarlas y que este gobierno las tiene que tomar. Mientras tanto, sí. Por ahí, Fernando, digo, vos tomás esas decisiones porque efectivamente vos conducís. El problema acá es que hay un objetivo claro y por más que cambien los nombres y que cambien los organigramas, hay una desconducción enorme por parte de la dirigencia. ¿Sabes cuál es el problema? Voy a agregar algo, porque hoy preguntaban cómo preveíamos que esto iba a pasar, lo veíamos, lo hablábamos. Nosotros lo habíamos anunciado también ya desde la Comisión de Economía del PJ, de la provincia de Buenos Aires, ya desde los primeros informes veníamos viendo el deterioro del sistema financiero, el endeudamiento, que iba a desencadenar en esto y veníamos anticipando lo del Fondo Monetario también desde hace mucho tiempo. Bueno, la campaña, hay que decir, Daniel Scioli lo dijo y se burlaban de Daniel Scioli. Pero el punto importante que te quería marcar, que tiene que ver con lo que dice Fernando, es el área económica está dividida en 7, 8 cabezas, por lo menos, digo, pero además el problema es que con la concepción corporativa que ellos traen, cada uno interpreta que su área es una unidad de negocios. Exacto. Entonces, no hay coordinación de política económica, es administrada como un área de negocio, como una unidad de negocios, y esa unidad de negocios busca la rentabilidad del sector que representa. Entonces, es imposible que esto conduzca a buen puerto. No por eso cuando preguntan, no lo preveían. Los objetivos que cada uno de los ministros le llevan. Eso lo escucho todos los días cuando yo voy a tener una reunión, por ejemplo, con el Ministerio de Salud o de Educación, te dicen, no, el hospital que hicieron en Esteban Echeverría no es sustentable, pero por supuesto que no va a ser sustentable si es un hospital público y en la salud. Están pensando como si fuese una clínica, y no es una clínica, es un hospital. Por eso acá yo creo que gran parte de este conflicto pasa por el tema político, porque tomen realmente el mando político y porque se abra el diálogo. Este gobierno que iba a hablar, que iba a dialogar con todos, que iba a ir casa por casa a tocarnos el timbre, la verdad que esto no es así. Federico, ¿y qué se prevé con todo esto? ¿Que puede haber más aumento de tarifas? Van una quita del 50% de subsidios, eso es lo que están informando. O sea que faltaría un 50% más de incrementos. O sea, Frigerio dijo en un momento, creo que hasta el 2022 tenía... El 2020. 2020, Aranguren el autoabastecimiento lo pateó para mediados de la década del 20, cuando lo prometieron alcanzar para el 2020-21, según Mauricio Macri, al poco tiempo de asumirlo durante la campaña. Pero déjame que te muestre esta perlita que tiene que ver con esto que hablaban antes de los negocios. Porque yo creo que más que desconectados, están muy conectados con los negocios. Y más que ministerio, lo que hay son unidades de negocios con CEOs o ex CEOs. En el caso del Ministerio de Energía, un accionista de Shell, como te dije la otra vez. Sí. Hasta que no aparezca el documento oficial en la Oficina Anticorrupción donde Aranguren
se comprometa a no recomprar las acciones que dice haber vendido, sigue siendo accionista de Shell, la tiene en vez de papeles en dólares o libras. Pero fíjate, mira, te voy a leer algo que, viste en los debates, el argumento de los subsidios, que los subsidios eran inequitativos, que se dirigían a la Ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires y el resto de la provincia nada, el derroche en miles de millones de dólares. ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es lo que los diputados de la oposición deberían preguntar en vez de aceptar eso? ¿De dónde sale eso? Eso sale de Fiel. De 2 informes publicados por Fiel, este ultraconservador think tank neoliberal, y específicamente del economista jefe de Fiel, Fernando Navajas. De 2 informes que publicó él. Bueno, hace 2 semanas Navajas estuvo en un evento que organizó La Peña, uno de los ex secretarios que asesora a Aranguren. Hace 2 semanas. ¿Qué dijo Fernando Navajas de Fiel en ese evento? Dijo, y muestro esto que fue la diapositiva que enseñó Navajas en ese evento del que participó Aranguren. Dijo, primero reconocer que, en reflexiones finales, primero reconocer que esta es una operación de transferencia colosal de ingresos. ¿A qué se refiere? A la reducción de subsidios, o sea, al aumento de tarifas. Sí, está claro. Primero reconocer que esta es una operación de transferencia colosal de ingresos desde la demanda, es decir, desde los usuarios, equivalente a 5 puntos del PBI. La mitad recae sobre las familias. Esto dijo Fernando Navajas, y le puso un número, 5 puntos del PBI, ¿cuánto es? 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares, dice el economista jefe de Fiel, que la reducción de subsidios está transfiriendo de los bolsillos de la ciudadanía a un grupo de empresas, como mucho 5 o 6 empresas las que se están llevando 50.000 millones de dólares. 25.000, acabo de hacer por eso, si me parecía mucho. 25.000. Pero Navajas además dijo en ese evento, él calculó esa transferencia en casi 17.000 millones de dólares. No, bueno, ahí... ¿Qué números, por favor? Sí, ¿no? sí, Y es la gente impresionante. la gente no mira, No, y la pero- gente no puede pagar la tarifa. Y eso La lo gente dijo no puede Navaja. pagar la Gustavo, Eso lo dijo Navaja. Los 100.000 millones de pesos que le sacaron a todos los jubilados son 4.500 millones de dólares, que es el 50% de lo que este gobierno se gastó en 2 meses para sostener el tipo de cambio, que fue fuga de dólares. Claro, o sea, reservas. hay una decisión clara de que se fuguen dólares y no dárselo a los jubilados. El ministro Duhovne dijo que esta ley que se está discutiendo en el Congreso para retrotraer las tarifas implicaría para el erario público 100.000 millones de pesos. Nuevamente, son 4.500 millones de dólares del bolsillo de cada una de las familias de los argentinos. Ahora yo pregunto, ¿no? También Fernando, que desde la parte política, si en estas van a pasar creo que 6 semanas, dijeron hoy como mínimo, para ver si aprueban o no aprueban, discuten y todo, y el dólar no se puede controlar, el gobierno no da certidumbre económica, vamos a vivir en esto que dice, por ejemplo, que él quiere ir a comprar. Hoy me lo decían mucha gente. Se rompió la empresarios. cadena, se están empezando a romper los eslabones de la cadena productiva, financiera y local. Cuando vos querés ir a descontar un cheque y te dicen no acepto más depósitos de cheques diferidos o te descuento el 40, el 50, el 60%, se rompe un eslabón de toda una estructura productiva. Cuando un panadero no puede conseguir la harina porque no te dan el precio de esa harina, porque es un commodity, se rompe esa cadena productiva. Cuando una empresa que vende electrodomésticos no te puede dar un precio y no puede vender, se rompe toda la estructura productiva de un país. Y estamos muy cerca, en esta lógica, de caer en una situación de desabastecimiento. Sí. En cuanto se siga profundizando esta cuestión. Porque al no haber precio, todos aquellos que observan su costo de reposición a la hora de distribuir, de vender, encuentran una incertidumbre tan grande que no van a querer vender el producto. Lo que ha aumentado hoy la canasta básica, ¿no? Acá en la ciudad, el dato que dio, 4%, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa que, a ver, indudablemente, nosotros lo venimos Y el diciendo hace ministro mucho Duhovne tiempo, sigue insistiendo el con el gobierno lo 15%. niega. Tenés un traslado a precios del movimiento devaluatorio en Argentina, siempre, por eso digo, la proyección inflacionaria de este año, con lo que pasó en los últimos días, ni que hablar con lo que puede pasar acá en adelante, ya ronda el 30%, y las paritarias acaban de cerrar en 15%, y el ministro sigue afirmando que está en 15% con el único objetivo de no reabrirlas y de seguir pisando los salarios, debilita el mercado interno, es una locura lo que está ocurriendo. Fernando, ¿y cómo está la situación social? Mira, la situación social está compleja y además a esto que estamos charlando acá se suma una simetría en el tema de la
las tarifas. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no pagamos las mismas tarifas que se pagan en Capital Federal. Si ustedes preguntan o piden las tarifas de luz, de gas, de agua que se pagan en la provincia de Buenos Aires, y esto yo lo vivo todos los días de mi vida, en la provincia de Buenos Aires se pagan tarifas muchísimo más caras. O tuvimos un revalúo, por ejemplo, de un 900% en la provincia de Buenos Aires, que hubiese sido impensable que hubiese sucedido en otra jurisdicción. Por eso, bueno, cuando recién hablábamos del combustible acá, el combustible en la provincia de Buenos Aires se paga más caro que en Capital Federal. Claro. Y cuando uno habla con el ministro, con Aranguren, cuando hablas con Aranguren le decís, mirá, esto se paga más caro. No, bueno, pero en realidad o uno le plantea cuestiones básicas de supervivencia que tenemos casi en el conurbano, como es el GNC, por ejemplo, ellos van por la eliminación del GNC, que es el sector más humilde de nuestro distrito. La persona, el trabajador que despidieron de Cresta Roja, se compró un autito, le puso GNC y está haciendo de remis. Entonces ellos van para equiparar el GNC con el combustible para eliminar el GNC. O el gas envasado, por ejemplo, cuando yo le planteo, a ver, el 50% de la población del conurbano del segundo cordón usa gas envasado. Te miran como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? No conocen la realidad. ¿Qué es eso? A ver, claro, la gente usa garrafa en el conurbano bonaerense. No es negocio para Shell. Claro, no es negocio para Shell, ni el GNC, ni el GLP. Y la leña también aumentó mucho. Y hay mucha población en el conurbano que usa leña, ¿no? ¿Por qué la tarifa del Servicio Público de Electricidad en la provincia de Buenos Aires se paga como se está pagando y por qué el incremento abismal? Porque es un monopolio en manos de Rogelio Pagano, un amigo del presidente de la Nación, que controla las 4 distribuidoras y comercializadoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires, bajo jurisdicción bonaerense. ¿Cuánto ganó el señor Pagano el año pasado? 2.300 millones de pesos. ¿Tenés algún reclamo que hacer al ENRE, al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que debe velar por la seguridad jurídica del usuario de las distribuidoras de Norte y del Sur? Andá a verlo al presidente del ENRE. ¿Quién es? Andrés Chamburlerón. ¿Quién es Andrés Chamburlerón? Fue 10 veces testigo de parte de empresas del gas y la electricidad en demandas contra la República Argentina ante el CIADE. Y la inversión en el conurbano, 0, porque en distritos como el nuestro es 0 la inversión, se ha multiplicado la facturación y nosotros no tenemos realmente ninguna inversión en Esteban Echeverría, se nos corta por día 3, 4 con la cantidad de recursos que ha recibido la provincia también, ¿no? Y ahora menos porque ya advirtieron que la provincia de Buenos Aires va a tener un recorte muy grande. 30.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 30.000 millones de pesos. Va a tener un recorte 1.400 millones de dólares. Por la baja del déficit. Así que, digo, también ahí se paraliza la obra pública también, bueno, ¿no? La obra pública ya venía castigada porque, a ver, acá vamos a decir las cosas como son. Hay una gran arbitrariedad que la verdad que se quejan de la gestión anterior, pero no fue así esto. A ver, entre un distrito oficialista y un opositor como el nuestro, la diferencia es 20-1 de obra pública. ¿Ahora? Sí, ahora, actualmente. Yo no tengo la misma obra pública que tiene un distrito como Quilmes, por ejemplo, que tiene el distrito de la zona norte del conurbano bonaerense, que son de Cambiemos. No, ni por asomo. Pero no solo que castigan con la obra pública, sino el problema aún mayor es la pérdida de empleo. Nosotros en Esteban Echeverría, con obra pública, veníamos con 2.000 personas trabajando en obra pública que eran de la UOCRA. Bueno, hoy estamos en 600, 700 personas, 3 programas de viviendas parados de 800 viviendas, una ruta que es la ruta 58 de Canning, que hace 2 años que la están repavimentando, que la licitan, no fui a la licitación, jardines de infantes de la gestión anterior parados. Y yo también, y discúlpenme que ustedes son economistas y estoy rodeado de economistas, pero hay cosas que tengo que decirlas. A ver, cuando este gobierno empieza y dice la culpa es de los anteriores y de los anteriores, lo único que saben decir es que la culpa es de los anteriores. A ver, señores, acá, en el año 2003 asumió Néstor Kirchner la presidencia de la Nación en condiciones muchísimo peores de las que la asumió este gobierno. Y en 2 años el país era otro y había confianza y la gente ponía el dinero en los bancos y en el año 2005 la economía era otra. Así que Kirchner, con un país muchísimo peor que asumió Macri, dio vuelta en 2 años la confianza, las expectativas y la economía de la Argentina. Entonces, ¿cómo es esto de la herencia que recibieron? Tan es así que Marcos Peña hoy en 9 oportunidades dijo, recibimos un desastre. En hace 3 años atrás. Exactamente. 2 años, 6 meses, cumple mañana el gobierno, le queda 1 año y 6 meses para hacer las transformaciones. Bueno, Macri ayer en 2 minutos 40 dijo lo mismo. O sea, es terrible. Además, si bien es cierto que había cuestiones que atender, obviamente, y había tensiones en la economía, es la primera vez que hay un recambio con una transición la economía ordenada como estuvo la economía creciendo y un país desendeudado. Con una tasa de desempleo muy baja, con una tasa de desempleo muy baja. Muy baja. Gracias, Silvina. Gracias, Fernando. Gracias, Agustín, y gracias a vos, Gustavo. Fernando, Darío, ¿te quedó algo? No, lo de Ballesteros lo reiteramos, que renunció a su cargo a partir del 1 de junio, tal cual lo pidió el presidente, porque lo apuraron a Ballesteros, porque
tuvo la osadía de dejar en libertad a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Bueno, Ballesteros, después de 35 años en la justicia, se fue por la puerta chica. Bueno, pausa y ya volvemos.